Introducción. En la vasta travesía de la existencia, el hombre se encuentra a menudo asediado por tempestades que parecen surgir de la nada, arrastrándolo hacia la zozobra y la desesperación. Muchos buscan consuelo en fuerzas externas o en promesas vacías, sin percatarse de que la verdadera fortaleza reside en el santuario inexpugnable de su propia mente. La filosofía de la Estoa no ofrece la promesa de una vida sin dolor, sino la certeza de una vida sin sufrimiento innecesario, anclada en la roca firme de la razón y la virtud. Este camino ancestral nos enseña que el evento externo es siempre neutral, y que el veneno o el bálsamo residen únicamente en el juicio que elegimos aplicarle. Aquí y ahora te invito a emprender el viaje interior, a despojarte de las cadenas de la opinión caprichosa y a reclamar la soberanía sobre tu atención y tu espíritu. Prepárate para forjar un carácter que no se doblega ante la fortuna, sino que la utiliza como cincel para pulir la propia alma. Que la razón sea nuestra guía y la serenidad nuestra meta. Te invitamos a que des like y te suscribas para que esta fuente de sabiduría siga fluyendo en el mundo, iluminando el sendero de la autosuficiencia. Capítulo 1. El santuario inexpugnable de la mente. La primera y más fundamental revelación de la sabiduría estoica es la dicotomía del control. Esta distinción, trazada con una claridad implacable, separa el universo en dos dominios: las cosas que están bajo nuestra potestad absoluta y aquellas que no lo están. El error primordial de la humanidad, fuente de toda angustia, es confundir estos dominios. Es extender el deseo y la aversión hacia aquello que la naturaleza ha colocado fuera de nuestro alcance. ¿Qué es lo que verdaderamente nos pertenece? Nuestros juicios, nuestros impulsos de acción, nuestros deseos y aversiones, en una palabra, todo lo que es obra nuestra. ¿Qué se encuentra fuera de este círculo inviolable? El cuerpo, la riqueza, la reputación, los cargos y fundamentalmente las acciones y opiniones de los demás. El filósofo sabio concentra toda su energía y su voluntad en el primer dominio, porque sabe que sólo allí reside la posibilidad de la excelencia moral y por ende de la auténtica felicidad. Si intentas controlar la marea te frustrará. Si intentas controlar la opinión que un vecino tiene de ti, te convertirás en un esclavo de su capricho. La paz interior se adquiere cuando retiramos la inversión emocional de lo externo y la depositamos completamente en la calidad de nuestra voluntad y de nuestra intención. Imagina un arquero. Su tarea consiste en tensar el arco correctamente, en medir el viento con precisión, en soltar la cuerda con firmeza. El vuelo de la flecha y el impacto en el blanco están influenciados por factores que escapan a su control: un cambio repentino en el viento, un pájaro que cruza el camino. El arquero virtuoso no se lamenta por el resultado si su técnica fue impecable. Su mérito y su fracaso residen en la ejecución de su proaesis, su facultad de elección racional. De igual modo, en la vida, nuestro deber es actuar con justicia, con templanza y con sabiduría en el presente, sin apego al desenlace que los dioses o el azar dictaminen. El sabio estoico es, por lo tanto, un realista radical. Acepta que somos una pequeña parte de un cosmos inmenso y regido por una razón universal, el logos. Resistir la naturaleza de los eventos, desear que el pasado no hubiera sido o que el futuro se pliegue a nuestras fantasías, es la cúspide de la insensatez. Es como si la oveja se quejara de la ley natural que permite al lobo cazar. La ansiedad no es más que el eco de un deseo desmedido por controlar el futuro, y la tristeza es el residuo de un apego insensato al pasado. Cuando abrazamos esta dicotomía, liberamos una inmensa cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba en la queja y el lamento. Esta energía se redirige hacia el único campo de batalla que importa: la mejora del carácter. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, el estoico pregunta ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta circunstancia, por adversa que sea, para practicar la virtud de la paciencia, de la valentía o de la ecuanimidad? La circunstancia no te define, sino tu respuesta a ella. Séneca nos recuerda que a nadie se le otorga una virtud sin prueba. Es en la dificultad donde el espíritu demuestra su temple, como el fuego que prueba al oro. El corazón de este primer principio es la autarquía, la autosuficiencia moral. Si la felicidad depende de algo que puede ser arrebatado, no es felicidad, es una ficción vulnerable. La verdadera riqueza es una mente bien ordenada, un tesoro que ni el ladrón ni la fortuna pueden saquear.
Así, el santuario de la mente, el lugar de nuestros juicios, se convierte en la única morada verdaderamente libre y segura. Capítulo 2. El desmantelamiento de los juicios. El sufrimiento no reside en el evento en sí, sino en la interpretación que le otorgamos. Como un espejo que refleja una imagen, nuestra mente capta la impresión sensorial, pero de forma inmediata y automática le añade una capa de juicio de valor. Esto es terrible, esto es injusto, esto me aniquila. Esta adición irreflexiva, este juicio precipitado, es el verdadero tirano de la vida interior. Epicteto, el esclavo convertido en filósofo, lo afirmó con una claridad meridiana. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Si un mensajero llega con la noticia de una pérdida económica, el hombre común reacciona con angustia inmediata, asumiendo que esa pérdida es un mal intrínseco que socava su bienestar esencial. El estoico, en cambio, suspende el juicio. La práctica estoica exige un ejercicio constante de desmantelamiento cognitivo. Cuando una impresión fuerte, cargada de emoción, asalta la mente, debemos detenernos y someterla a un análisis riguroso, una especie de interrogatorio socrático. Primero debemos nombrar el evento con su descripción más objetiva y austera. Si nos insultan, el evento es alguien ha emitido sonidos despectivos dirigidos hacia mí. No es me han humillado públicamente. La humillación es el juicio añadido. Segundo, debemos aplicar la dicotomía del control. ¿Está el acto de la otra persona bajo mi control? No. ¿Está mi reacción ante ese acto bajo mi control? Sí, completamente. Al separar el hecho emocional del evento, se disipa como el vapor ante el sol. El insulto se convierte en un simple sonido, la pérdida en un reordenamiento de posesiones externas. El juicio de valor, al ser erróneo, siempre se deriva de una concepción viciada de lo que es verdaderamente bueno o malo. La Stoa sostiene que solo hay un bien, la virtud, la excelencia moral, y un solo mal, el vicio, la depravación moral, la ignorancia de la razón. Todo lo demás, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, la vida o la muerte, son indiferentes. Son simplemente materiales con los que la virtud puede trabajar. Si crees que la salud es un bien esencial, la enfermedad te destrozará. Si la ves como un indiferente preferible, la enfermedad se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia y la fortaleza. Este es el núcleo de la serenidad. Redefinir la escala de valores para que dependa exclusivamente de la cualidad de nuestro carácter interno. De este modo, la fortuna pierde su aguijón. El sabio estoico no es un autómata sin sentimientos, sino un ser humano que ha entrenado su razón para no consentir las impresiones irracionales. El sentimiento inicial, el fantasia, es inevitable, es la naturaleza. La reacción pensada, el sincatácisis a sentimiento, es donde reside la libertad. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder para elegir la respuesta virtuosa. Esta elección es la única fuente de paz inquebrantable, la que Marco Aurelio buscaba en las largas noches de campaña. Él nos enseñó a ver la vida como un teatro y a recordar que estamos desempeñando un papel. Nuestro deber es desempeñar ese papel con dignidad, sin preocuparnos por su duración o su complejidad. El sufrimiento cesa cuando dejamos de exigir que la realidad sea diferente de lo que es. Te invitamos a dar like si este mensaje resuena en tu búsqueda de la paz y comenta tu propia frase de fortaleza. Mi juicio es mi única morada inexpugnable. Capítulo 3. La práctica de premeditatio malorum. La vida del hombre no es un idilio, sino una empresa perpetuamente amenazada por la fragilidad de la materia y el capricho del tiempo. El estoico, lejos de vivir en una fantasía de optimismo ciego, abraza una forma de realismo radicalmente preventivo, la premeditación de los males, premeditatio malorum. Esta práctica no es un ejercicio de pesimismo morboso, sino una estrategia de fortaleza mental destinada a despojar a los golpes del destino de su capacidad de sorpresa y de su poder paralizante. Al contemplar de antemano las posibles adversidades, las despojamos de su terror. ¿Qué podría salir mal? La ruina financiera, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, el menosprecio público. El hombre común se niega a enfrentar estas realidades, y por ello, cuando ocurren, le parecen acontecimientos extraordinarios, injustos y demoledores. El estoico se sienta a reflexionar y se pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mañana pierdo todo mi patrimonio? ¿Cuál es el núcleo inmutable de mi ser que permanece incluso en la indigencia?
La respuesta es mi capacidad de ejercer la razón y la virtud. La riqueza es un adorno externo. Su pérdida no toca la esencia de mi valor moral. ¿Qué pasaría si un amigo me traiciona o me difama? Su acción es suya, una manifestación de su carácter defectuoso, y no tiene poder sobre mi proairesis. Mi deber es perdonar, o al menos no devolver mal por mal, y no permitir que su vicio se convierta en propia perturbación. La meditación no busca atraer el mal, sino construir una antorcha interior que ilumine la oscuridad cuando ésta inevitablemente llegue. El que ha ensayado el dolor en su mente no es un adivino, sino un guerrero preparado para la batalla. La sorpresa es la mitad del golpe. Séneca nos exhorta a vivir cada día como si fuera el último y a enfrentar la adversidad con el mismo espíritu que un soldado enfrentaría una herida inevitable. Si la muerte llega, el estoico puede mirar al destino a los ojos, no con desafío, sino con aceptación serena, sabiendo que ha vivido de acuerdo con la naturaleza racional y que ha cumplido con su deber. La praemeditatio malorum es también un antídoto contra el apego excesivo a los indiferentes preferibles. Al recordar que podemos perder la salud, la apreciamos con sobriedad y la cuidamos sin obsesión. Al recordar que los seres queridos son mortales y nos han sido prestados por la fortuna, gozamos de su compañía con una intensidad más pura, libre del temor paralizante de la separación. Los abrazamos con la conciencia de su préstamo temporal. La tristeza por la pérdida se ve mitigada por la gratitud por el tiempo concedido. Esta práctica es un ejercicio de disciplina del deseo. Al enfrentarnos a lo peor, nos hacemos conscientes de que podemos sobrevivir sin las comodidades y los lujos que la sociedad nos empuja a creer que son esenciales. El estoico entrena la mente para preferir la sencillez, para sentirse a gusto en la abstinencia, de modo que la pérdida de lo superfluo no represente un colapso vital. El que puede vivir con poco es invulnerable ante la pérdida de mucho. El hombre sabio convierte las desgracias potenciales en ejercicios prácticos de su filosofía. La vida es dura, pero la razón es más dura que la vida. Al prepararnos para la tormenta, nos aseguramos de que cuando los vientos soplen, encontremos la calma no en la ausencia del viento, sino en el anclaje inquebrantable de nuestro propio juicio y en la solidez de un carácter forjado por la anticipación racional de la realidad. La fortaleza es la única armadura digna de un espíritu libre. Capítulo 4. La virtud como único bien. El corazón palpitante de la ética estoica, el pilar sobre el cual se edifica toda la estructura de la serenidad, es la creencia inquebrantable de que la virtud es el único bien. La virtud, en el sentido estoico, no es una cualidad ornamental o un ideal abstracto, sino la excelencia de la función racional humana, la única cosa que es intrínsecamente buena y que reside por completo dentro de nuestra soberanía. Esta virtud se manifiesta a través de las 4 cardinales: la sabiduría o prudencia, el conocimiento de lo que es bueno, malo o indiferente; la justicia, el trato equitativo hacia los demás; la templanza, la moderación y el autocontrol sobre los apetitos; y la fortaleza, el coraje moral para enfrentar la adversidad y el dolor. Estas no son elecciones aisladas, sino un estado coherente del alma, un carácter perfectamente alineado con la razón, el logos, que gobierna el cosmos. Al declarar que la virtud es el único bien, los estoicos despojan a todos los demás factores de su poder moral. La salud, el dinero, la fama e incluso la vida misma son indiferentes. Son simplemente materiales, herramientas que pueden ser usadas virtuosa o viciosamente, pero no son ni buenos ni malos en sí mismos. Una espada puede ser usada por un criminal para cometer un asesinato o por un héroe para defender al inocente. El valor moral reside en la mano que empuña la espada, no en el metal. De igual modo, la riqueza puede financiar actos de beneficencia, virtud de la justicia, o alimentar la avaricia, vicio y la disipación. Por lo tanto, el sabio estoico no persigue la riqueza como fin, sino que si ésta llega, la utiliza como una oportunidad para practicar la generosidad y la templanza. Esta reorientación radical del valor le otorga al estoico su invulnerabilidad ante la fortuna. Si la única cosa que te importa es la calidad de tu intención y de tu acción moral, y éstas son inaccesibles a los golpes externos, entonces eres libre. Nadie puede obligarte a actuar injustamente. Nadie puede forzarte a ser cobarde o impaciente. El emperador Marco Aurelio, poseedor de todo el poder y la riqueza del mundo conocido,
recordaba constantemente que incluso en su palacio, su verdadera tarea era practicar la sabiduría y la justicia, no dejarse corromper por el lujo o la adulación. La posición social o la opulencia son accidentes, pero la nobleza del alma es una elección constante y el único bien verdadero. Cuando enfocamos toda nuestra atención en la virtud, el propósito de la vida se clarifica. Dejamos de ser arrastrados por los deseos irracionales de obtener lo externo o de evitar lo inevitable, y nos concentramos en la única tarea que nos ha sido asignada por la naturaleza, perfeccionar nuestra razón. La vida se convierte en un continuo gimnasio ético, donde cada desafío, una ofensa, un dolor físico, una pérdida, es simplemente una oportunidad para practicar la virtud correspondiente. La adversidad no es un obstáculo, sino el material de la virtud misma. El fuego prueba el oro y la desdicha prueba al hombre valiente. La verdadera autarquía, la autosuficiencia, no es económica o política, sino moral. Es la comprensión de que la felicidad no se mendiga al exterior, sino que se genera constantemente desde el interior, mediante el ejercicio ininterrumpido de la razón y la integridad. Este es el camino de la excelencia, el único bien que nos hace verdaderamente invencibles y libres ante el flujo y reflujo implacable del destino. Capítulo 5. El poder de la aceptación. Amor fati. La fórmula para la grandeza, o al menos para la serenidad inquebrantable, reside en una máxima que trasciende la mera resignación: el amor al destino. Amor fati. No se trata de una sumisión pasiva a los acontecimientos, sino de una aceptación activa y entusiasta de todo lo que sucede, reconociendo que cada evento, por doloroso o inconveniente que parezca, es una pieza indispensable en el vasto y perfecto mosaico del logos universal. Es desear que las cosas sean exactamente como son y como serán, porque sólo así pueden ser. Es desear que la vida sea como un poema, donde incluso las estrofas más amargas cumplen una función estética y narrativa necesaria para la totalidad de la obra. El hombre se rebela contra el destino cuando juzga un evento particular como un error o una injusticia. Esta rebelión es la raíz de la frustración. El estoico entiende que la naturaleza es un sistema interconectado de causas y efectos, un tejido tan complejo que retirar o alterar un solo hilo implicaría deshacer la totalidad del universo. Mi resfriado, tu éxito, la lluvia que cae, la injusticia de un gobernante, todo está conectado por una cadena causal inmensa que escapa a la comprensión individual, pero que la razón cósmica ha dispuesto de la manera óptima para la totalidad. Desear que las cosas fueran diferentes es desear un universo defectuoso, y es una arrogancia pretender que nuestra limitada perspectiva individual puede mejorar el plan universal. La práctica de amor fati es profundamente liberadora. Cuando adoptamos la perspectiva cósmica, vemos que lo que percibíamos como un mal personal, una decepción, un revés, es simplemente un fenómeno natural, un engranaje moviéndose en el motor del universo. Dejamos de malgastar energía en la queja y la resistencia y la canalizamos hacia la acción virtuosa en el presente. La enfermedad me ha sido asignada. Bien, mi tarea es practicar la paciencia y la templanza mientras dure. El fracaso financiero ha llegado. Mi tarea es practicar la fortaleza y la sabiduría para reconstruir o adaptarme. La desgracia externa se convierte así en la materia prima de mi excelencia interior, el medio por el cual mi virtud puede demostrar su temple. No solo acepto el evento, sino que lo abrazo como una oportunidad única para manifestar mi mejor yo. Este amor al destino se une inextricablemente a la dicotomía del control. El evento externo, el hecho, es el destino que debo amar y aceptar. Mi respuesta interna a mi juicio es mi única posesión libre y controlable. La serenidad no se logra cambiando el mundo para que se ajuste a mis deseos, sino cambiando mis deseos para que se ajusten al mundo. Esta es la sabiduría suprema que nos permite bailar con la vida, sea cual sea la música que toque el destino. Es la paz que experimenta el alma cuando se sabe en armonía con la totalidad, sabiendo que, aunque haya dolor, no hay error. Y al amar todo lo que pasa, nos convertimos en co-creadores de nuestra propia vida moral, utilizando el destino como nuestro socio y no como nuestro enemigo. Si este llamado a la serenidad ha resonado en tu espíritu, déjanos tu reflexión en los comentarios. Lo que puedo controlar es mi respuesta. Capítulo 6. La disciplina de la acción. Después de dominar la disciplina del juicio y la del deseo, la aceptación, el estoico debe volcar su atención a la disciplina de la acción,
disciplina agere, la forma en que interactuamos con el mundo y con los demás. La virtud se manifiesta no solo en el pensamiento puro, sino en la ejecución práctica del deber. Esta disciplina se rige por la justicia y por la benevolencia. La acción estoica es siempre con la reserva de la intención. Actuamos con todo nuestro esfuerzo y razón para lograr el objetivo externo, por ejemplo, ganar una elección o curar a un paciente, pero internamente mantenemos la conciencia de que el resultado final no depende de nosotros y lo aceptamos de antemano. Actuamos como si el resultado dependiera de nosotros, pero aceptamos la realidad como si no hubiéramos actuado en absoluto. Este principio de la reserva, haexersis, es crucial. Nos permite actuar con valentía y compromiso, sin el ansia paralizante del apego al éxito. El estoico hace todo lo que está en su poder virtuoso y luego suelta el resultado. Si el esfuerzo es honesto y racional, el acto ya es un éxito moral, independientemente de si el objetivo se logra o no. Un médico estoico trata al paciente con el mejor conocimiento y cuidado posible. Virtud de la justicia competencia. Pero si el paciente muere, el médico no sufre una derrota personal, porque la muerte del paciente era un evento indiferente externo, mientras que la calidad de su tratamiento era su bien interno y controlable. Esta es la diferencia entre el fracaso externo y la derrota moral. La acción estoica se enfoca en el deber social. Somos seres inherentemente sociales, partes de un cuerpo comunitario, y nuestro bien individual está inseparablemente ligado al bien de la totalidad. La virtud de la justicia nos exige contribuir al bienestar de la comunidad, actuar como ciudadanos del cosmos, cosmópolis, viendo a todos los seres humanos como hermanos que comparten la misma razón universal. El ejercicio de esta disciplina requiere que nos preguntemos constantemente, ¿es esta acción justa? ¿Es beneficiosa para la comunidad? ¿Estoy actuando por el bien o por el egoísmo? El egoísmo y el vicio son la verdadera prisión, porque nos aíslan de la naturaleza racional y social a la que pertenecemos. El sabio estoico no busca la acción grandilocuente o el heroísmo teatral, sino la excelencia en las tareas cotidianas. Cumplir con los pequeños deberes con una mente presente y virtuosa es la esencia de la vida filosófica. Si tu tarea es barrer, hazlo con la mayor dedicación, como si de barrer dependiera la salud del imperio. Si tu tarea es escuchar, hazlo con atención plena y empatía. En cada pequeña acción se revela y se fortalece el carácter. La disciplina de la acción, por lo tanto, no es solo sobre hacer, sino sobre cómo hacer. Es el arte de aplicar la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza a cada interacción con el mundo, transformando la vida diaria en un continuo acto de adoración a la razón y al deber. Así, el hombre encuentra la paz no en la inacción, sino en el movimiento con propósito y sin apego. Capítulo 7. La transitoriedad de todo lo externo. Uno de los ejercicios más potentes para anclar la mente en la ecuanimidad es la meditación constante sobre la transitoriedad de todo lo externo. El universo es un río de Heráclito, un flujo incesante donde nada permanece idéntico ni por un instante. Esta ley de cambio perpetuo, lejos de ser motivo de melancolía, es la clave para desvincularnos de los apegos que generan dolor y para enfocarnos en la única cosa permanente, nuestra capacidad de elegir la virtud. Si contemplamos la vida y el mundo a través de la lente de la fugacidad, todas las posesiones, los logros, la fama e incluso el cuerpo físico se revelan como préstamos temporales, sujetos a la ley inmutable de la disolución. Marco Aurelio nos recordaba que al cabo de 100 años, ni el más grande de los emperadores, ni el más sabio de los filósofos serán más que ceniza, olvido y una vaga mención en algún texto polvoriento. ¿Por qué, entonces, dedicar nuestra energía emocional a acumular riquezas que la fortuna dispersará, o a perseguir el aplauso que el tiempo silenciará? El hombre que basa su felicidad en estas sombras se condena a una existencia de constante ansiedad, porque la conservación de lo efímero es una batalla que siempre se pierde. El miedo a la pérdida es, irónicamente, la pérdida de la paz presente. El estoico entrena su mente para ver el mundo con la perspectiva del tiempo profundo, la visión cósmica. ¿Qué importancia tendrá esta ofensa o este revés dentro de un mes, un año, una década o un siglo? La respuesta es, invariablemente, ninguna. Al empequeñecer los eventos frente a la inmensidad del tiempo y el espacio, el alma recupera su proporción y su calma.
Esta visión nos enseña a utilizar las cosas externas sin caer en la adicción a ellas. Disfrutamos de la compañía de un ser querido, sabiendo que la separación es inevitable, y esta conciencia intensifica la gratitud por el presente en lugar de alimentar el miedo al futuro. Disfrutamos de la salud, pero recordamos que es un estado frágil, y así, cuando la enfermedad llega, no nos sentimos traicionados por la naturaleza, sino simplemente sujetos a sus leyes. La transitoriedad también se aplica a los propios sufrimientos. El dolor físico o emocional, la aflicción de la mente, son también fenómenos en flujo. No son eternos. Al reconocer su naturaleza temporal, les negamos el poder de la eternidad que la mente angustiada les confiere. El estoico sabe que esto también pasará. Su tarea es practicar la paciencia y la ecuanimidad mientras dure el ciclo, manteniendo la razón como el único faro inamovible en la tormenta. La libertad radica en liberarse de la ilusión de la permanencia. Solo la virtud es imperecedera, porque es un acto de la razón, y la razón es la ley eterna del cosmos. Al anclar nuestro valor y nuestra felicidad en lo inmutable, la bondad de nuestra voluntad, nos volvemos inmunes a la disolución de lo mutable. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud. Capítulo 8. El ejercicio de la prospección racional. El sabio no solo premedita los males, sino que también ejerce la prospección racional, utilizando la razón para anticipar las consecuencias lógicas y necesarias de las acciones propias y ajenas. Esta disciplina se enfoca en la causalidad. Todo evento es el efecto de una causa previa y la causa un efecto futuro. La persona impulsiva solo ve el deseo inmediato o el dolor instantáneo. El estoico ve el arco completo de la acción. Antes de actuar impulsivamente por ira, el estoico se detiene y pregunta, ¿a dónde conduce este camino? Si cedo a esta emoción, ¿cuál será el precio en mi paz interior, mi reputación y mis relaciones con los demás? La razón, al aplicarse a la prospección, actúa como un termostato moral. Nos impide tomar decisiones que nos ofrecerán un placer efímero al coste de un dolor duradero, o lo que es peor, al coste de la pérdida de la integridad. La verdadera pérdida para el estoico no es la riqueza o la salud, sino el abandono de la sabiduría y la justicia. La persona que miente para obtener una ventaja inmediata logra el objetivo externo, un indiferente, pero se inflige un daño interno irreparable al corromper su carácter, el único mal. La prospección racional expone esta terrible transacción. Nos muestra que el vicio nunca paga un dividendo favorable a largo plazo, porque siempre lleva implícito el castigo de una mente desordenada y de una conciencia culpable. De igual modo, aplicamos la prospección para despersonalizar las acciones de los demás. Cuando alguien actúa de forma injusta o necia, no reaccionamos con un estallido emocional, sino que nos preguntamos, ¿de qué ignorancia o error surge esta acción? ¿Es esta persona consciente del daño que se inflige a su propia alma al actuar con vicio? Al entender la acción ajena como el resultado inevitable de un juicio defectuoso y de una pasión descontrolada, la rabia se transforma en una mezcla de lástima y comprensión racional. Esto no significa excusar la injusticia, sino entenderla como una enfermedad del alma, de la cual debemos protegernos, pero a la que no debemos permitirnos contagiarnos. El ejercicio constante de la razón nos permite elegir la respuesta que no solo es moralmente correcta, sino que también produce la mayor tranquilidad mental. La respuesta virtuosa es siempre la más práctica y la más ventajosa para nuestro ser esencial. La paciencia en la adversidad conserva nuestra energía para la acción futura. La justicia construye puentes y fortalece la comunidad. La templanza asegura la salud del cuerpo, el material con el que la mente trabaja. Así, el estoico utiliza el pensamiento predictivo no para predecir el futuro externo, que es imposible, sino para predecir la calidad moral de su propia alma ante las diversas opciones que se presentan. El que vive con la razón como su oráculo siempre sabrá el camino correcto, aunque sea el más difícil. Capítulo 9. La perspectiva cósmica y la pertenencia. La vida examinada bajo la luz de la perspectiva cósmica, prosoche, transforma el significado de la existencia individual, pasando de ser una preocupación egocéntrica a una contribución esencial al vasto universo. Este ejercicio mental, conocido como la visión desde arriba,
Implica elevarnos imaginariamente por encima de nuestra vida y ver la tierra, la humanidad y nuestros propios problemas como un punto minúsculo en el torrente inmenso de la existencia. Al hacerlo, la gravedad de nuestras preocupaciones triviales, una ofensa, un retraso, una pequeña ambición, se disuelve. Lo que parecía un drama de proporciones épicas se revela como lo que es, un evento momentáneo y sin peso en la eternidad. El propósito principal de esta visión es recordar nuestra pertenencia a la cosmópolis, la ciudad del cosmos. Somos fragmentos de la razón divina, partes orgánicas de un todo mayor, como la mano lo es del cuerpo. La mano no actúa para su propio beneficio exclusivo, sino para el bienestar del cuerpo entero. De igual modo, nuestra naturaleza racional y social nos exige actuar por el bien común. Cuando un hombre actúa injustamente o se aísla en el egoísmo, actúa contra su propia naturaleza, como una mano que intenta separarse del cuerpo, infligiéndose daño a sí mismo. La justicia no es un deber molesto, sino una necesidad vital para la salud del alma. Esta perspectiva nos ayuda a practicar la humildad racional. Al ver la vastedad de la historia y el número incontable de almas que han vivido, amado y muerto, nos damos cuenta de que no somos únicos en nuestro sufrimiento ni en nuestras ambiciones. Hemos compartido esta experiencia humana con reyes y esclavos, con sabios y necios. Esta conciencia es un antídoto contra la arrogancia y la autocompasión. ¿Por qué te lamentas de algo que ha sido la suerte común de toda la humanidad? Al reducir el ego, liberamos la mente del constante mantenimiento de la imagen propia y de la necesidad de aprobación. La única aprobación que importa es la de nuestra propia razón. El sabio estoico, al mirar desde arriba, ve que la muerte no es un evento terrorífico, sino simplemente la reabsorción en la naturaleza de la que fuimos extraídos, un cambio de estado en el fluir eterno. La vida es un acto de préstamo, y la restitución es una ley ineludible. Esta visión calma el miedo a la disolución y nos motiva a aprovechar el momento presente para practicar la virtud, el único legado que realmente importa y que no puede ser borrado por el tiempo. Somos polvo y sombra, sí, pero mientras somos una chispa de razón con el poder de hacer el bien. Al unirnos conscientemente a la ley universal, encontramos la paz más profunda, la apatheia, tranquilidad mental, que es la armonía con la totalidad y la aceptación de nuestro papel, por pequeño que sea, en el gran drama del cosmos. Este es el verdadero significado de ser ciudadano del universo. Capítulo 10. La fortaleza frente al dolor y la adversidad. La fortaleza, o Andreia, no es la ausencia de miedo o dolor, sino la firmeza de la razón para actuar virtuosamente a pesar de ellos. La vida, inevitablemente, nos somete a pruebas de dolor físico, de pérdida y de sufrimiento emocional. El estoico no busca la anestesia o la huida, sino el enfrentamiento lúcido, sabiendo que la adversidad es el gimnasio natural donde la virtud se robustece. La adversidad no es un castigo, sino una oportunidad camuflada, una llamada a practicar la resistencia y la dignidad que nos definen como seres racionales. El hombre que nunca ha sido probado es un hombre de virtud sin confirmar. Cuando el dolor físico o la aflicción atacan, la primera reacción del hombre común es la protesta, la pregunta, ¿por qué yo? El estoico suspende este juicio y se enfoca en la descripción objetiva de la sensación. El dolor es una sensación intensa, un espasmo muscular, una punzada. El sufrimiento es el juicio añadido. Esto es insoportable, esto es terrible. El ejercicio consiste en separar la sensación del juicio. El dolor puede ser intenso, pero es moralmente corruptor. No, impide el ejercicio de mi razón y mi voluntad, solo si le doy mi consentimiento para hacerlo. Epicteto nos instaba a recordar que el dolor es un fenómeno que se debe afrontar en sus límites, no en su totalidad. Si el dolor es leve, sopórtalo con calma. Si es intenso, será breve, porque la naturaleza no permite un dolor insoportable que dure indefinidamente. La fortaleza también se manifiesta en el coraje moral para oponernos a las presiones externas, para decir no a la injusticia, incluso cuando hacerlo implique un riesgo personal. Es el valor de mantener la integridad y la verdad por encima de la conveniencia, la popularidad o la seguridad. El estoico prefiere la muerte con virtud a la vida con vicio, porque la vida con vicio es una muerte del alma, mientras que la muerte con virtud es la consumación de una vida bien vivida. Los mártires estoicos no temían la ejecución, porque sabían que el tirano solo tenía poder sobre su cuerpo y su vida, cosas externas e indiferentes,
pero no sobre su proairesis, su elección de ser noble. La adversidad es, en última instancia, un recordatorio brutal de la dicotomía del control. Nos obliga a soltar las cosas que creíamos poseer, la salud, la riqueza, la vida misma, y nos empuja hacia el único refugio inexpugnable, la conciencia de un deber cumplido con la razón. La pérdida se convierte en la prueba de fuego de nuestra filosofía. Si al perder lo externo, perdemos también nuestra paz, demostramos que nuestra virtud no estaba aún internalizada. La meta es ser como el acantilado al que las olas golpean sin cesar, pero que permanece firme, porque la roca no siente la ofensa del agua. El hombre fuerte no espera que la vida sea fácil, espera ser fuerte cuando la vida se ponga difícil. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior. Capítulo 11. La aplicación de la razón al deseo. La disciplina del deseo es la segunda gran tarea del estoicismo, centrada en la purificación de nuestros deseos y aversiones para que no busquen lo que está fuera de nuestro control, lo cual siempre resulta en frustración e infelicidad. El objetivo no es erradicar el deseo por completo, lo cual es antinatural, sino alinearlo exclusivamente con la virtud y la aceptación del destino. El hombre sufre porque desea fervientemente lo que no posee, el placer, la riqueza, la fama, y porque evita con vehemencia lo que es inevitable, el dolor, la pérdida, la muerte. El primer paso es la eliminación de las aversiones irracionales. Debemos aprender a no sentir aversión por nada que no sea el vicio moral, la cobardía, la injusticia, la necedad. Las cosas externas, como la enfermedad o el calor extremo, no deben ser temidas o aborrecidas, sino simplemente aceptadas como parte del tejido de la realidad. Si elijo aborrecer la lluvia, estoy destinando mi mente a la frustración cada vez que llueva, porque la lluvia está fuera de mi control. Si elijo aborrecer la enfermedad, estoy condenando mi mente al sufrimiento cuando ésta llegue. En cambio, si solo aborrezco ser injusto, el universo se convierte en un lugar seguro, porque la injusticia es la única cosa que está completamente bajo mi control evitar. El segundo paso es la limitación de los deseos. El estoico solo debe desear lo que es alcanzable y lo que es moralmente beneficioso. El deseo se concentra en la proairesis, en el ejercicio de la virtud en el presente. Deseo actuar con justicia en esta interacción. Deseo responder con templanza a esta provocación. Este deseo es seguro, porque el acto de desearlo y ejecutarlo está completamente en mi poder. El deseo de poseer un objeto lujoso o de alcanzar una posición social es inseguro, porque depende de innumerables factores externos e inciertos. El sabio estoico no es un asceta que niega el disfrute de las cosas indiferentes preferibles, como la buena comida o la comodidad, sino que las disfruta con reserva y sin apego. El placer es bienvenido si viene como un subproducto de la acción virtuosa, pero no debe ser el motor de la acción. La serenidad surge de este alineamiento. Cuando lo que deseamos es lo que podemos alcanzar y lo que tememos es lo que podemos evitar, el vicio, entonces somos autosuficientes y la fortuna no tiene nada que ofrecernos o quitarnos que toque nuestra esencia. Desear lo inevitable y no desear lo imposible es la fórmula de la felicidad racional. El logos quiere que actúes virtuosamente. Tú también quieres actuar virtuosamente. Hay armonía. El logos dicta que un ser querido debe morir. Si tú también lo aceptas racionalmente, hay armonía. Es en esta sincronía con la naturaleza donde reside la verdadera apatheia, tranquilidad mental, la ausencia de pasiones irracionales que perturban la paz del alma. Capítulo 2. El deber y la acción con propósito. El estoicismo no es una filosofía de la inacción o de la retirada del mundo, sino un llamado urgente a la acción con propósito basada en el cumplimiento del deber, kathekon. El deber es la acción apropiada que surge naturalmente de nuestra naturaleza racional y social. Preguntar por nuestro deber es preguntar cómo debe actuar un ser humano en una situación dada a la luz de su rol en la cosmópolis. El hombre tiene un rol como padre, como ciudadano, como amigo, como profesional, y cada rol conlleva una serie de deberes que deben ser cumplidos con diligencia y justicia. El deber no se define por la recompensa o por el reconocimiento, sino por la rectitud de la intención. Cumplimos con nuestro deber porque es la expresión de nuestra razón y de nuestra virtud, y no porque esperemos un resultado externo favorable.
El agricultor estoico cultiva la tierra con todo su esfuerzo, porque ese es su deber como proveedor, pero acepta con serenidad si una plaga o una sequía arruinan la cosecha, porque la cosecha es un indiferente externo. La virtud reside en el esfuerzo diligente, no en el éxito externo. La clave de la acción estoica es la aplicación constante de la sabiduría al momento presente. En cada instante, el filósofo debe detenerse y preguntarse: ¿cuál es mi deber aquí y ahora? ¿Cuál sería la respuesta más justa, valiente o templada a esta situación? Esta deliberación constante nos impide caer en la reacción impulsiva o en la pereza mental. El hombre que vive de acuerdo con el deber no está agobiado, sino que se siente liberado, porque ha encontrado su propósito en el cumplimiento de la función que la naturaleza le ha asignado como parte del todo. El propósito no se busca, se descubre en la necesidad del momento y en la exigencia de la virtud. Para el estoico, la acción debe ser siempre guiada por el principio de justicia. Ya que somos partes de un cuerpo social, toda acción debe contribuir al bien común y no debe infligir daño. El deber social es fundamental. Incluso en el trato con un adversario o con una persona injusta, nuestro deber es responder con justicia y benevolencia, porque el vicio del otro es su propia desgracia, y nuestra respuesta virtuosa es nuestra única tarea. Al actuar con propósito y al servicio del deber, la vida adquiere una inmensidad que trasciende lo individual. Nos convertimos en agentes conscientes del logos, utilizando los materiales externos, los indiferentes, para forjar la única cosa de valor, un carácter noble e inquebrantable. La acción virtuosa es la manifestación externa de la paz interior. Capítulo 13. La inmensidad de la conciencia presente. El campo de batalla de la vida estoica no se extiende al futuro incierto ni se retira al pasado irrecuperable, sino que se concentra en el instante presente. La mente humana tiene una tendencia funesta a habitar en la anticipación ansiosa de lo que vendrá o en la rumiación amarga de lo que ya pasó, dilapidando así la única porción de tiempo que realmente poseemos. El presente, Tonun, es el punto de encuentro donde reside el poder absoluto de nuestra razón y donde se ejercita la virtud. El pasado es irrevocable y el futuro es incierto e indiferente. Solo en este momento tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta y de ejercer nuestra prosis. La práctica de la atención plena, prosoche, es el centinela que guarda la mente de las intrusiones del pasado y del futuro. Consiste en mantenerse vigilante y consciente de cada juicio que surge en la mente, cada impulso de acción, cada deseo. Si no estamos vigilantes, el juicio precipitado se desliza sin control, y de la impresión neutra se genera inmediatamente una pasión perturbadora. La ofensa se convierte en rabia, el revés en desesperación. Pero si aplicamos la prosoche, hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, el espacio donde reside nuestra libertad. En ese instante podemos interrogar la impresión. ¿Es esto un mal verdadero? ¿Está esto bajo mi control? Y al hacerlo, retiramos el consentimiento al juicio irracional. El sabio estoico vive cada tarea, por trivial que parezca, con una atención total y una intención virtuosa. Si está comiendo, come con conciencia. Si está escuchando, escucha sin preparar la respuesta. Si está trabajando, trabaja con la sabiduría y la diligencia que el momento exige. Al santificar el presente con la virtud, el tiempo se expande y se llena de significado. El sufrimiento de la vida no reside en la dificultad de la tarea de hoy, sino en la carga mental que acarreamos del pasado o que tememos del mañana. Séneca nos recordaba que el hombre más miserable es aquel que sufre por lo que teme que sucederá o por lo que ya no puede cambiar. La libertad se encuentra en esta inmersión total en el presente, porque solo aquí somos invulnerables. Nadie puede quitarte la oportunidad de practicar la paciencia en este momento, de ser justo en esta interacción, de ser valiente ante este dolor. El presente es la única arena de la virtud. Al entender que la vida se compone de una secuencia de presentes indivisibles, la preocupación por la muerte se desvanece. Cuando la muerte llegue, no será más que un presente, un momento para ser aceptado con amor fati. Y si hemos vivido cada instante con la razón como guía, hemos vivido una vida completa sin importar su duración. La eternidad se encuentra en la calidad de la conciencia en el ahora. Capítulo 14. La doctrina del uso correcto de las impresiones. La culminación de la disciplina estoica es la doctrina del uso correcto de las impresiones, Cresiston Fantasion.
Esta es la técnica práctica para vivir según la razón, la aplicación constante y consciente de toda la filosofía al torrente diario de experiencias sensoriales y mentales. Una impresión, fantasía, es la primera imagen o pensamiento que aparece en la mente ante un estímulo, y el estoico debe tratarla como un mensajero que no es necesariamente veraz. El mensaje inicial dice: tu jefe te ha gritado, eres un fracaso. El filósofo debe interceptar al mensajero antes de darle albergue y someterlo a 3 preguntas esenciales que constituyen el filtro de la razón. Primera pregunta: ¿es esto un bien o un mal moral? El estoico debe recordar que solo el vicio es un mal verdadero, que el jefe grite es un indiferente externo. El vicio sería responder con rabia y descontrol. Si la impresión no es un vicio, entonces debe ser tratada como moralmente neutral y por lo tanto no perturbadora. Esta pregunta desactiva el componente de juicio de valor inmediato. Segunda pregunta: ¿está esto bajo mi control? Se aplica la dicotomía del control. El acto del jefe está fuera de mi control. Mi respuesta y mi juicio están dentro de mi control. Al reconocer la falta de potestad sobre el evento, se extingue el deseo de cambiarlo y con ello la frustración. La energía se redirige a lo controlable, la calidad de mi respuesta. Tercera pregunta: ¿cuál es la descripción objetiva y austera? Despojamos a la impresión de la carga emocional y narrativa. El jefe no me ha humillado, sino que una persona ha elevado el volumen de su voz en mi dirección. Al usar este lenguaje objetivo y desnudo, el evento pierde su poder para generar pasiones desordenadas. La objetividad es el antídoto contra la dramatización y la autocompasión. El ejercicio constante de este filtro es la esencia de la apatía. No es la ausencia de emoción, sino la ausencia de paz, de pasiones irracionales y dañinas que surgen del consentimiento a un juicio falso. El hombre estoico siente, pero no sufre por las cosas que no le pertenecen. Cuando la muerte de un ser querido trae la tristeza natural, el estoico no añade el juicio de que es una tragedia injusta que no debería haber ocurrido. Acepta la tristeza como una respuesta natural a una pérdida indiferente, pero mantiene su paz esencial porque su virtud permanece intacta. La mente bien entrenada se convierte en un juez implacable de sus propias impresiones, permitiendo que solo las verdades racionales guíen la acción. En esta vigilancia constante reside la máxima libertad, la capacidad de ser el arquitecto de nuestro propio carácter, usando cada impresión como material para la práctica de la sabiduría, la justicia y la templanza. La vida es un flujo de impresiones, y nuestra paz es el arte de usarlas correctamente. Conclusión. Hemos recorrido el sendero de la Stoa, una filosofía que no promete milagros, sino la autosuficiencia inexpugnable que reside en la soberanía de la razón. Recuerda que todo lo que te perturba es un juicio, no un hecho, y que el único bien y el único mal residen exclusivamente en la calidad de tu voluntad. Abraza el amor fati. Acoge cada evento como el material necesario para forjar tu excelencia moral y concentra toda tu energía en el presente, el único instante que te pertenece. La fortaleza interior no es un regalo, sino el resultado de la disciplina incesante de tus impresiones y el cumplimiento del deber social. Vive con la convicción de que eres una parte esencial del cosmos y que tu propósito es la virtud. Recuerda suscribirte para seguir anclando tu alma en la razón. Deja tu amore fati en los comentarios como muestra de tu aceptación al destino y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada.